Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Berta y en esta ocasión tengo el honor de contar con la presencia de Elisa, de Cartas a Elisa también, quien hoy aceptó estar con nosotros para darnos un regalo post navideño a través de las letras. Y bueno, pues antes de pasar a cederte la palabra, voy a presentarte un poco para quienes todavía no tienen el gusto de conocerte. Ella nació en Monterrey en 1990, estudió Hola tecnologías a de la todas y a información, todos. disfruta de la lectura, el cine y la música. Tiene un blog y una cuenta de Bookstagram que se llama Cartas a Elisa, desde hace 4 años, donde comparte sus lecturas. Colabora también con Jane Austen México. Desde hace más de un año tiene el podcast de lector a lector, donde habla de temas relacionados a la literatura y varios clubs de lectura. Su meta es hacer que más personas lean a Jane Austen, Julio Verne y a Tolkien. Y bueno, pues un gusto enorme que puedas hoy acompañarnos en esta tarde de Sembrina. Ya contigo cerraríamos con broche de oro este segundo bloque de tertulias literarias y qué genial que sea precisamente eh, pues tú y los cuentos que nos vas a compartir, los que permitan este hermoso cierre. Esperemos que les hayan estado gustando estas tertulias. Vamos a regresar en enero, pero bueno, ya les estaremos avisando. Ay, Ana, Adelante. muchísimas gracias. Te agradezco primero que nada la invitación. Discúlpame por el ruido de ahorita porque estaba compartiendo esto en mi página. Es que esto es en vivo. Sí, Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Me encanta esto que tú haces. Se me hace fantástico. Amo cuando estás leyendo fragmentos de libros. Soy muy fan de que hagas eso. Me encanta. Y yo encantada de estar aquí contigo. La verdad es que elegí cuentos de Navidad de Charles Dickens porque cuando nos pusimos de acuerdo yo te entendí que era el martes pasado. Y yo ya me estaba preparando el martes pasado y de repente me vino a la cabeza, martes 29, así, fue un flashazo yo. Era hoy, o era el próximo martes. Entonces me meto a checar y era el próximo martes. Dije, bueno, está bien. pero sí queda, porque seguimos con el espíritu navideño a Sí, todo lo que da. totalmente. La verdad es que los cuentos de Dickens me gustan mucho. Y digo, no hay un autor que se pueda ligar más a la Navidad y a la época decembrina que Dickens. O sea, Sí. él es si lo quieres ver en persona, más que Santa, es Dickens, la Navidad tal como la conocemos ahorita. Sí, es de los autores que abordan muy bien ese espíritu navideño y que nos invitan a la reflexión a través de sus Así es. historias. Entonces, qué maravilla que hoy nos puedas compartir algunos cuentos de Charles Dickens. Por acá, pues, te envían saludos Karen y Mayra. Muchos saludos. Hola muchachas. Y bueno, voy a iniciar hoy con un cuento que no tiene que ver con la Navidad, no tiene que ver con Charles Dickens, pero está precioso porque también, por otro lado, nos invita a reflexionar y creo que eso es lo que debe de hacer toda lectura. Así es. Exceso de senderos. Yangtze era un maestro. Uno de sus vecinos, perdido, no solo envió a todos sus sirvientes a buscarla, sino que le rogó al maestro le cediera el suyo para colaborar en la búsqueda. El maestro preguntó, ¿pero no le basta con todos sus sirvientes para buscar una simple oveja? El vecino repuso, es que hay muchos senderos y a saber cuál ha tomado. Durante muchas horas se buscó a la oveja, pero sin ningún resultado positivo. El vecino regresó desolado y el maestro Yangtze preguntó si habían encontrado al animal. Imposible, dijo apenado el vecino. Hay demasiados senderos. Como un sendero nos llevaba a otro y así sucesivamente, ya no supimos ni cuál tomar. Hemos fracasado en la búsqueda. El maestro permaneció muy pensativo y silencioso durante horas, sin que sus discípulos comprendieran por qué. Todos estaban extrañados. ¿Por qué esa rara actitud de su maestro? Pero había un lúcido hombre llamado Sindutse que explicó. No se extrañe la actitud de silencio y grave seriedad que ha tomado el gran maestro Yangtze. Habéis comprobado que cuando hay demasiados senderos, conduciendo unos a otros, no hay manera de encontrar ni siquiera una oveja.
El maestro se ha quedado pensativo dándose cuenta de que muchos discípulos se dedican a demasiadas cosas y siguen senderos, perdiendo su tiempo y su meta. Y bueno, esto nos invita a reflexionar en torno a tener un sueño, una meta fija y tener esa perseverancia, eh, enfocándonos en algo en específico. Bueno, ahora sí, te cedo la palabra para que nos compartas ese cuento navideño que estamos esperando ansiosos. Claro, ahí va, me pongo mis lentes. Hola, Abner, qué gusto verte por aquí. Gracias por venir a acompañarnos. Ok, está un poquito largo, ¿eh? No soy Nate. Se llama La historia de nadie, de Charles Dickens. Lo pueden encontrar en este librito de Austral. Y va así. Vivía en la orilla de un poderoso río, ancho y profundo, que se deslizaba siempre silencioso y constante hacia un vasto océano desconocido. Fluía así desde que el mundo comenzó. Su curso se había alterado algunas veces, al volcarse sobre nuevos cauces, dejando sus antiguos lechos secos y estériles, pero jamás había dejado de fluir, y seguiría fluyendo siempre hasta el fin de los tiempos. Contra su corriente impetuosa e insondable, nada podía enfrentarse. Ningún ser viviente, ni flores, ni hojas, ni la menor partícula de cosa animada o inanimada volvía jamás del océano ignoto. La corriente del río avanzaba irresistiblemente hacia el mar, y la corriente jamás se detenía, igual que la Tierra jamás cesa en sus revoluciones alrededor del Sol. Vivía en un lugar bullicioso y trabajaba muy duro para poder subsistir. No tenía esperanza de llegar a ser algún día lo suficientemente rico como para vivir sin trabajar durante un mes, pero aún así estaba bastante contento, Dios lo sabía, para trabajar con animosa voluntad. Pertenecía a una extensa familia cuyos miembros debían ganarse el pan de cada día con el trabajo de cada día, desde el amanecer hasta que caía la noche. Más allá de este destino no tenía ninguna perspectiva alguna, y tampoco veía otra. En la vecindad donde residía había constantes ruidos de trompetas y tambores, y de gente hablando, pero eso no tenía nada que ver con él. Esos golpes y estruendos procedían de la familia Bigwig, cuya extraña conducta ciertamente le asombraba. Ellos ponían delante de su puerta las más raras estatuas de hierro, de mármol, de bronce y de latón, y atiborraban la casa con las patas y colas de grandes imágenes de caballos. Se preguntaba cuál sería el significado de todo aquello. Sonreía con su tímido buen humor habitual y continuaba con su duro trabajo. La familia Bigwig, compuesta por las personas más importantes de los alrededores, y los más ruidosos también, se tomó la molestia de evitarle el problema de pensar por sí mismo y gobernaban su vida y sus asuntos. Porque verdaderamente, decía él, carezco del tiempo suficiente, y si sois tan buenos como para protegerme, a cambio del dinero que os pagaré, me sentiré muy aliviado y muy agradecido, porque vosotros sabéis más. Así pues, continuaron los trompazos, los trompeteos y los discursos, y las extrañas imágenes de caballos ante las cuales se suponía que debía arrodillarse y adorarlas. No entiendo nada de eso, dijo frotándose confuso el ceño fruncido, pero tendrá un significado, seguramente que yo no he alcanzado a descubrir. Eso significa, contestó la familia Bigwig, sospechando que había dicho algo, honor y gloria en su grado más elevado, para el mérito mayor. Oh, respondió él, y se alegró de oír aquello. Pero cuando miró hacia las imágenes de hierro, mármol, bronce y latón, no encontró ningún honrado campesino de su tierra, que fuera, por ejemplo, el hijo de un vendedor de lana de Warwickshire o algún campesino cualquiera de ese tipo. No pudo descubrir ni a uno de los hombres cuyo saber lo rescató a él y a sus hijos de una enfermedad terrible y espantosa, ni a hombres cuyo valor elevó a sus antepasados de la condición de siervos, ni a hombres cuya sabia imaginación había mostrado una vida nueva y más digna a las más humildes, ni a hombres cuyo ingenio había llenado de infinitas maravillas el mundo del hombre trabajador. En cambio había otros acerca de los cuales no había oído jamás nada bueno y otros de los que conocía muchas maldades. Uf, se dijo para sí mismo, no lo entiendo bien. De modo que se fue a su casa y se sentó junto a la lumbre para quitárselo de la cabeza. En ese tiempo no había lumbre en su chimenea, cercada por marcas ennegrecidas, pero era su lugar favorito. Su mujer tenía las manos endurecidas por el trabajo y había envejecido antes de tiempo, pero aún así la amaba.
Sus hijos, atrofiados en su crecimiento, mostraban indicios de una alimentación deficiente, pero tenían belleza en la mirada. Por encima de cualquier cosa, este hombre tenía en el alma el ardiente deseo de que sus hijos recibieran una educación. Si algunas veces me engañaron, decía, por falta de conocimientos, al menos que ellos aprendan algo y no cometan mis errores. Si es duro para mí recoger la cosecha de placer y sabiduría acumulada en los libros, que a ellos les resulte fácil. Pero la familia Bigwig estalló en violentas discusiones acerca de lo que era legítimo enseñar a los hijos de aquel hombre. Algunos miembros insistían en que no sé qué asunto era primordial e indispensable por encima de cualquier otra cosa, mientras que otra parte de la familia decía que lo primordial e indispensable era no sé qué otra cosa por encima de cualquier otra. Y la familia Bigwig se dividió en distintas facciones, escribió panfletos, convocó reuniones, deliberó pros y contras, pronunció oraciones y discursos, acorraláronse unos a otros en tribunales laicos y cortes eclesiásticas, arrojáronse barro, cruzaron las espadas y cayeron en abierta pugna e incomprensible animosidad. Mientras tanto, aquel hombre, en sus pequeños momentos de asueto nocturno frente a la chimenea, vio al demonio de la ignorancia desperezándose y arrastrando consigo a sus hijos. Vio a su hija convertida en una prostituta andrajosa. Vio a su hijo embrutecerse en los senderos de los vicios más bajos, hasta llegar a la brutalidad y al crimen. Vio cómo la naciente luz de la inteligencia en los ojos de sus hijos pequeños cambiaba hasta convertirse en astucia y sospecha, hasta tal punto que hubiera preferido que fueran idiotas. Tampoco soy capaz de entender esto, dijo entonces, pero creo que no está bien. Ni hablar. Por el cielo nublado que tengo sobre la cabeza, protesto y digo que no es justo. Tranquilizado nuevamente, porque sus pasiones eran por lo común de escasa duración y su natural bondadoso, miró a su alrededor y vio cuánta monotonía y hastío había por doquier los domingos y los días de fiesta. Y por eso, cuántas borracheras había aquí y allá con todas sus miserias. Entonces recurrió a la familia Bigwig y les dijo: somos gente trabajadora y tengo la impresión de que la gente trabajadora, de cualquier condición, necesita refrigerio mental y distracciones, y tan elevadas inteligencias como las de sus ilustrísimas podrían proporcionárselas, como uno humildemente entiende. Ved las condiciones en que caemos y no tenemos nada que hacer. Vamos, entréguenme inocentemente, enséñenme algo, denme una salida. Pero la familia Bigwig se sumió en una algarabia absolutamente ensordecedora. Cuando pudieron escucharse débilmente algunas voces, se propuso que le enseñarían las maravillas del mundo, las grandezas de la creación, los notables cambios del tiempo, la obra de la naturaleza y las bellezas del arte. Le enseñarían todas esas cosas, entiéndase cuanto se pudiera. Esto originó entre los miembros de la familia Bigwig tanto desorden y desvarío, tantos tribunales y peticiones, tantas querellas y memoriales, tantas citaciones y ofensas, una avalancha tan intensa de interpelaciones y débiles réplicas, donde él no me atrevería seguía al debería, que dejaban al pobre hombre estupefacto mirando atónito a su alrededor. He provocado yo todo esto, se dijo y se tapó aterrorizado los oídos, con lo que solo pretendía hacer una inocente petición, surgida de mi experiencia personal y el saber común de todos los hombres que desean abrir los ojos. No lo entiendo y no me entienden. ¿Qué más puede pasar ahora? Inclinado sobre su trabajo, con frecuencia se hacía esa pregunta, cuando comenzó a extenderse la noticia de una peste que había aparecido entre los trabajadores, provocando muertes a millares. Adelantándose a mirar a su alrededor, pronto descubrió que la noticia era cierta. Los moribundos y los muertos se hacinaban en las casas estrechas y sucias entre las que él mismo vivía. Nuevas infecciones se esparcían en aquella atmósfera siempre lóbrega, siempre enferma. Los fuertes y los débiles, los viejos y los niños, el padre y la madre, todos caían sin distinción. ¿Cómo podía huir? Permaneció allí, donde estaba, y vio morir a quienes más amaba. Un benévolo predicador se acercó a él, y le habría dicho alguna oración para consolar su corazón en aquella agonía, pero él exclamó: «Oh, qué valor tienes, misionero, al acercarte a mí, a un hombre condenado a vivir en este lugar hediondo, donde cada sentido que se me otorgó para que disfrutara de la vida se convierte en un tormento, y donde cada minuto de mis días contados es una nueva palada de lodo añadida a la tumba en la que ya estoy tendido y hundido. Pero permítame ver fugazmente el cielo, quizá un poco de su aire y su luz. Dame agua pura, ayúdame a mantenerme aseado.
Ilumina esta atmósfera pesada y esta vida oscura en la que nuestros espíritus se hunden y que nos convierten en las criaturas indiferentes y encallecidas que tan a menudo puedes ver. Gentil y bondadosamente, llévate los cadáveres de aquellos que murieron entre nosotros. Llévatelos lejos de este pequeño hogar donde crecimos y donde nos hemos habituado tanto a estas horribles circunstancias que para nosotros incluso ha perdido su santidad. Y maestro, entonces oiré. Nadie mejor que tú sabe que lo hago de muy buena gana. Aquel cuyos pensamientos siempre estaban en los pobres y que compadecía todas las penas humanas. Estaba ya de nuevo en su trabajo, triste y solitario, cuando el amo apareció y permaneció a su lado, vestido de negro. También él había sufrido mucho. Su joven esposa, su esposa tan bella y tan buena, había muerto, y también su único hijo. Señor, es muy duro de sobrellevar, lo sé, pero consuélate, yo te consolaría si pudiera. El amo se lo agradeció desde el fondo de su corazón, pero contestó, oh, vosotros los trabajadores, la calamidad comenzó aquí, por vuestra culpa. Si hubierais vivido de un modo más saludable y más decentemente, yo no sería el viudo y el hombre solo y abandonado que soy ahora. Señor, replicó el otro, moviendo la cabeza, he comenzado a comprender un poco que la mayor parte de las calamidades provendrán de nosotros, como provino esta, y que nada se detendrá ante nuestras pobres puertas hasta que no nos unamos frente a aquella gran familia pendenciera, para hacer las cosas que deben hacerse. No podemos vivir sana y decentemente hasta que aquellos que se comprometieron a dirigirnos no nos proporcionen los medios. No podremos tener una educación hasta que no nos enseñen. No podremos divertirnos razonablemente hasta que ellos no nos procuren diversiones. No podremos tener sino falsos dioses en nuestros hogares, mientras ellos ensalcen a muchos de los suyos en todos los lugares públicos. Las malas consecuencias de una educación imperfecta, las malas consecuencias de una negligencia peligrosa, las malas consecuencias de inhumanas privaciones y la negación de cualquier disfrute humano, todas, procederán de nosotros y ninguna se saciará solo con nosotros. Se extenderá ampliamente en todas direcciones. Siempre sucede así. Los males actúan así, igual que la peste. Esto entiendo yo. Eso creo al menos. Pero el amo respondió de nuevo, oh, vosotros los trabajadores, qué poco sabemos de vosotros, salvo cuando queréis quejaros. Señor, replicó, yo no soy nadie, y tengo escasas posibilidades de ser escuchado, ni tampoco mucha necesidad de ser oído, tal vez, excepto cuando hay algún problema. Pero estos problemas nunca comienzan en mí, y nunca pueden terminar conmigo. Tan seguro como que existe la muerte, los problemas caen sobre mí y salen de mí. Había tanta razón en lo que decía que la familia Bigwig oyó campanas y, terriblemente asustada por la reciente catástrofe, resolvió reunirse con él para hacer las cosas con más justicia. Es decir, hasta donde dichas cosas estuvieran relacionadas con la prevención inmediata, humanamente hablando, de una nueva peste. Pero en cuanto desapareció ese temor, cosa que sucedió muy pronto, volvieron a ensarzarse entre ellos y no se hizo nada. En consecuencia, el azote volvió a reaparecer, entre los más desdichados como antes, y se extendió hacia arriba como antes vengativamente, llevándose por delante a miles de aquellos pendencieros, pero ninguno de ellos admitió jamás, ni en el más ínfimo grado, que tuvieran nada que ver con ello. Así que nadie vivió y murió como siempre, como siempre, como siempre. Y esta, en términos generales, es la historia de nadie. ¿No tenía nombre? Preguntarán. Tal vez se llamara Legión. Importa poco cuál fuera su verdadero nombre. Si habéis estado en los pueblos belgas, cerca del campo de Waterloo, habréis visto en alguna iglesia pequeña y silenciosa el monumento erigido por fieles compañeros de armas a la memoria del coronel A, del mayor B, de los capitanes C, D y E, de los lugartenientes F y G, alfereces H, I y J, de 7 oficiales y 130 soldados que cayeron en el cumplimiento de su deber en un día memorable. La historia de Nadia es la historia de los soldados anónimos de este mundo. Ellos tomaron parte en la batalla, les corresponde su parte en la victoria. Cayeron y no dejaron su nombre más que en el barro. La marcha del más orgulloso de nosotros camina por el sendero polvoriento por el que ellos avanzaron. Pensemos en ellos este año, ante el fuego de Navidad, y no les olvidemos cuando se haya apagado.
Ay, está hermoso el que nos leíste. Nos habla Sí, precisamente de más o menos de lo que estamos viviendo, ¿no? De la totalmente, pandemia. ¿verdad? Sí. Muy ad hoc. Sí, Y sin querer, aparte, fíjate. sí, 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 muy buena elección, porque también nos invita a Muchas ver cómo gracias. esas penas humanas siempre han estado presentes toda la vida del ser humano y cómo uno debe de aprender a dejar ese individualismo de lado y actuar en comunidad, apoyarse los unos a los otros y ser solidarios con el que más necesita, ¿no? Entonces, creo que Charles Dickens era un autor que se preocupaba mucho por esas personas que no tenían tanta voz, ¿no? Que eran olvidadas, que eran relegadas a un segundo plano. Y Sí, aquí nos presenta nuevamente esa historia para sensibilizar al ser humano que está leyendo, esos lectores que va creándoles en cada historia un pensamiento crítico. totalmente. Y lo importante que es la educación. O Ujú. sea, te lo grita, te grita, o sea, el mundo no sería así si erradicáramos la ignorancia, si ayudáramos a fomentar la educación, que muchas veces vemos a las personas, no sabemos si pueden o no pueden, o está a su alcance o no está a su alcance, pero Sí. sin duda el gran problema de cualquier generación es eso, la ignorancia. Y no sé cuánto conozcas sobre Dickens, pero es que Dickens fue un niño pobre. Ujú. Dickens fue un niño pobre que él a los 9 años, cuando él iba a cumplir 9, él solamente pudo estudiar de los 9 a los 12 años. Fueron los únicos años en que él pudo estudiar porque a él, el papá de él y su familia los meten a la cárcel porque no tenían dinero para pagar sus deudas. Los meten a la cárcel, pero a Dickens una familia le dice de que, ¿sabes? Una familia muy pobre, que tampoco tenía recursos, pero lo quisieron ayudar. Le dice, ¿sabes qué? Vente con nosotros te vamos a dar un techo, ponte a trabajar, ponte a estudiar. Dickens se pone a estudiar, empieza a trabajar también en una fábrica que hacían unas cosas para zapatos y le pagaban 6 peniques a la semana. De ahí él ayudaba a la familia que lo ayudó y empezó a juntar el dinero que necesitaba para sacar a su familia de la cárcel. O Es sea, como una cadena de favores, ¿no? sí, 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 o sea, la vida de Dickens, vemos sus cuentos, vemos sus historias, siempre hay niños pobres, siempre hay niños que necesitan ayuda y y a pesar de las circunstancias que viven y de lo difícil que es todo lo que ellos pasan, siempre tienen un buen corazón. Todas sus historias tienen una buena enseñanza, porque así fue la vida de Dickens. O sea, es maravilloso. O sea, conocer la historia de Dickens es impresionante. Como de ser un niño que no tenía absolutamente nada, que Ujú. prácticamente fue autodidacta, llegó a ser el escritor más importante de la época victoriana. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Y también la cuestión de cómo hace esa crítica del analfabetismo, de las clases sociales que están muy marcadas también, cómo pues los ricos como que nada se preocupan por sus problemas, los pobres pues también tienen sus propios problemas por los cuales preocuparse y cada quien está en su propio mundo. Y creo que a lo que nos invita también es eso, unión, la unión entre todos, porque todos somos seres humanos, Así olvidándonos es. de si es de este lado del mundo, de este otro lado del mundo, si tiene o no tiene recursos. Creo que eso es lo que quiere movernos en el corazón, en el alma. Sí. Y no enaltecer a los gobernantes. O sea, Ujú. me encanta, o sea, híjole, es que te lo juro que lo estaba leyendo y yo decía, oye, yo me siento como que, ¿de qué época es esta historia? Sí, sí, sí. Se siente muy actual a pesar de ser una historia Mucho. de 1800 y algo, Sí, sí, del sí. siglo XIX. Y yo conforme ibas leyendo dije, ¡ah! Sí, ¿Cómo? Es nuestro mundo. Ah, ¿qué pasó? Pero bueno, y tenías otro cuento para nosotros también. así es, tengo otro cuento. Este sí ya es más navideño. Ok. Se llama El significado de la Navidad cuando envejecemos, que justo estábamos platicando de eso antes de empezar aquí el programa. Bueno, se lo voy a leer. También más o menos son las mismas páginas. Aquí quédense, muchachos. Hubo una época en la que para la mayoría de nosotros la Navidad llenaba nuestro pequeño mundo y la ocupaba hasta tal punto que no deseábamos nada nuevo ni tampoco echábamos nada de menos. La Navidad reunía nuestras alegrías hogareñas, nuestros afectos y nuestras esperanzas.
Agrupaba a todos y a cada uno alrededor del hogar navideño y conseguía que la pequeña escena brillara perfectamente ante nuestros ojos. Llegó tal vez demasiado pronto el tiempo en que nuestros pensamientos saltaron esos estrechos límites, cuando llegó a nuestra vida una persona muy querida. Eso pensábamos entonces, tan hermosa y absolutamente perfecta, y creímos que ella era absolutamente necesaria para completar la plenitud de nuestra felicidad. Fue el tiempo en que se nos requería también en otro lugar, habitado por esa otra persona, o al menos así lo creíamos, y actuábamos en consecuencia. En aquel tiempo entrelazábamos su nombre en cada corona y guirnalda de nuestra vida. Esa era la época de las brillantes y soñadas navidades que ya se han alejado de nosotros para mostrarse débilmente, después de las lluvias del verano, en las franjas más pálidas del arco iris. Era la época en la que gozábamos ingenuamente de las cosas que iban a suceder y que nunca sucedieron. Y sin embargo, todos aquellos deseos resultaban tan reales entretejidos en nuestras esperanzas que ahora sería difícil decir qué hechos de nuestras vidas han sido más reales. ¿Cómo? Nunca tuvo lugar en realidad esa Navidad en la que dos familias unidas, por poco antes enfrentadas por nuestra culpa, nos recibían, a nosotros y a nuestra joya de inestimable valor, después de celebrarse el más feliz de los matrimonios completamente imposibles. Nunca existió esa Navidad en la que hermanos y cuñadas nos adoraron y nos agasajaron. No existió esa Navidad en la que nuestros padres y madres nos abrumaron con suculentas rentas. ¿Existió realmente alguna vez esa cena de Navidad, después de la cual nos levantamos y generosa y elocuentemente rendimos honor a nuestro último rival, presente entre los invitados, y allí mismo nos juramos amistad y perdón, y encontramos un afecto que no se conoce ni en la historia griega o romana, perdurable hasta la muerte? ¿Hace mucho que ha dejado de importarle a ese rival nuestra joya de inestimable valor? Le ha dejado de importar hasta el punto que después de casarse por dinero acabó siendo un usurero. Pero sobre todo, estamos seguros, ahora, realmente, de que hubiéramos sido desgraciados si nos hubiéramos quedado con esa joya y que vivimos mejor sin ella. Existió esa Navidad en la que, tras adquirir alguna fama y después de que nos llevaran en triunfo por haber hecho algo grande y noble, tras habernos hecho un nombre digno y honorable, cuando regresamos de nuevo al hogar fuimos recibidos en medio de un torrente de lágrimas de alegría. Es posible que esa Navidad no se haya producido. Y en estos momentos, en el mejor de los casos, ha llegado nuestra vida a ser de tal modo que, deteniéndonos en este hito del camino, que son estas grandes fiestas de la Navidad, miremos hacia atrás con tanta naturalidad y certeza y con toda seriedad, hacia las cosas que nunca ocurrieron o las cosas que fueron y ya se han ido como a las que se fueron y existen todavía. Y si es así, y así parece serlo, debemos llegar a la conclusión de que la vida apenas sí es mejor que un sueño y de nada valen los amores y los esfuerzos que acumulamos en su transcurso. No, apartemos lejos de nosotros esa mal llamada filosofía, querido lector, en el día de Navidad. Acerquemos a nuestro corazón el espíritu de la Navidad, que es el espíritu de la utilidad activa, de la perseverancia, del alegre cumplimiento de los deberes, de la bondad y del perdón. Es en estas últimas virtudes especialmente donde las dudosas visiones de nuestra juventud nos fortalecen o deben fortalecernos. ¿Por qué? ¿Quién puede afirmar que no son nuestras maestras a la hora de enfrentarnos a las incontables necedades del mundo? Por eso, cuando llegamos a cierta edad, debemos estar aún más agradecidos de que el círculo de nuestros recuerdos de Navidad y las nuevas lecciones que aporta se expandan aún más. Demos la bienvenida a cada uno de nuestros recuerdos y emplacémosles a ocupar su lugar junto a la chimenea. Bienvenidas, viejas apariciones, brillantes hijas de una ardiente fantasía. Venid y refugiaos aquí, bajo el acebo navideño. Ya os conocemos y aún no os hemos olvidado. Bienvenidos viejos proyectos y viejos amores, incluso los más efímeros. Venid a vuestro refugio, entre las luces que arden a nuestro alrededor. Bienvenido todo lo que alguna vez fue real en nuestros corazones, y que la buena fe lo convierta en real, gracias al cielo. ¿Por qué no construimos también castillos de Navidad en el aire? Dejemos que nuestros pensamientos, agitándose como mariposas entre estos niños preciosos, lo atestiguen. Delante de estos niños se extiende un futuro aún más brillante que lo que hemos entrevisto en nuestra mejor época romántica, pero más luminoso en honor y verdad. Alrededor de esa cabecita de rizos dorados, las gracias danzan tan bellas, tan alegres, como cuando no había tijeras en el mundo capaces de cortar los rizos de nuestro primer amor.
Y en el rostro de esa otra niña, más apacible y de radiante sonrisa, un rostro pequeño, pero sereno y amable, vemos la palabra hogar claramente escrita. Irradiando de esa palabra como los rayos irradian de una estrella, sentimos la certeza de que cuando nuestras sepulturas son ya viejas, otras esperanzas son jóvenes, otros corazones distintos de los nuestros se conmueven y como los caminos se allanan, y cómo florecen otras felicidades y maduran y se marchitan. No, nada de flores marchitas, pues otros hogares y otros grupos de niños que no existen todavía y que vendrán en años venideros surgirán, florecerán y madurarán hasta el fin del mundo. Que así sea. Bien está. Bien está lo que ha sido, lo que nunca fue, lo que esperamos que pueda ser. Y que todo ello encuentre cobijo bajo el acebo, alrededor del fuego de Navidad, donde todo tiene su sitio en el amable corazón. Y si, entre sombras dudosas, vemos furtivamente en las llamas el rostro de algún enemigo, debemos perdonarle por ser el día de Navidad. Si el daño que nos hizo le permite estar con nosotros, dejémosle acercarse y ocupar su lugar. Si desgraciadamente no es así, dejemos que se aparte y no lo injuriemos ni lo acusemos. Nada es imposible en Navidad. Un momento, dice una voz profunda. Nada, ¿eh? Piénselo. En Navidad no se le cierra a nadie la puerta, ni a nada. Ni a la sombra de esa vasta ciudad donde las hojas secas yacen en capas profundas, pregunta la voz. Ni a la sombra que oscurece el mundo entero, ni a la sombra de la ciudad de la muerte, ni siquiera a eso. De todos los días del año, el día de Navidad es precisamente cuando volvemos nuestro rostro hacia esa ciudad, y desde sus silenciosas multitudes traemos hasta nosotros a aquellos a quienes amamos. Ciudad de los muertos, en el nombre bendito de los cuales estamos aquí reunidos ahora, y en presencia de quien está aquí, entre nosotros, de acuerdo con la promesa que hicimos, recibiremos y no olvidaremos a aquellos a quienes amamos. Sí, podemos adivinar a esos ángeles infantiles, leves, solemnes y maravillosos, entre los niños de verdad, junto al fuego, y nos resulta imposible concebir cómo pudieron alejarse de nosotros, divirtiendo a los ángeles invisibles como hacían los patriarcas. Los niños que están jugando no son conscientes de estar rodeados de esos invitados, pero nosotros podemos verlos. Podemos, podemos distinguir un brazo deslumbrante alrededor del cuello de algún amigo favorito, como si fuera la tentación de un amigo perdido. Entre las figuras celestiales hay una, que fuera un pobre niño deforme en esta vida, que ahora es de una magnífica belleza, a quien su madre se refirió al morir, diciendo cuánto la apenaba dejarle en este mundo, solo, durante tantos años, pues era posible que transcurrieran muchos hasta que volvieran a reunirse, pues en aquel entonces era muy niño. Pero él se fue muy pronto, y lo colocaron sobre el seno materno y ahora lo lleva de la mano. Hay un muchacho joven que cayó en tierras lejanas, sobre la arena cálida bajo un sol ardiente, diciendo, decidle a los míos, con todo mi amor, cuánto hubiera deseado besarlos una vez, pero que muero contento cumpliendo con mi deber. O ese otro sobre quien se puede leer estas palabras. Por eso, confiamos este cuerpo a las aguas del mar. Y así lo entregaron a los solitarios océanos y continuaron el viaje. O aquel otro, que se tumbó a descansar bajo la fresca sombra de un bosque inmenso y no despertó ya jamás en este mundo. ¿Qué? ¿Acaso no desean venir en estas fechas a su hogar, desde las arenas, los océanos y los bosques? Hay también una niña adorable, casi una mujer, que nunca llegaría a serlo, que convirtió la Navidad de un hogar alegre en un día de duelo, y se alejó por un camino sin huellas hasta la ciudad silenciosa. La recordamos agotada, susurrando débilmente algo que apenas se oye, y hundiéndose en el último sueño. Oh, mirad su rostro ahora, mirad su belleza, su serenidad, su juventud inmutable, su felicidad. La hija de Jairo fue devuelta a la vida para morir otra vez, pero ella, más feliz, oyó la misma voz que le dijo, levántate para siempre. Tuvimos un amigo, que lo fue desde nuestra edad temprana, con quien a menudo imaginamos los cambios que sobrevendrían en nuestras vidas y alegremente auguramos cómo hablaríamos, caminaríamos, pensaríamos y conversaríamos cuando llegáramos a viejos. Se le destinó una habitación en la ciudad de la muerte cuando estaba en la flor de la vida. ¿Debemos cerrarle la puerta de nuestro recuerdo de Navidad? ¿Su amor nos habría olvidado? Amigo perdido, hijo perdido, padre perdido, hermana, hermano, esposa, esposa, nunca os olvidaremos.
tendréis vuestro lugar abrigado en nuestros corazones navideños y en nuestro hogar de Navidad. Y en esta época de esperanzas inmortales y en el aniversario de la inmortal misericordia, no le cerremos la puerta a nadie. El sol invernal se pone sobre pueblos y ciudades, deja una estela rojiza sobre el mar, como si la sagrada huella estuviera fresca sobre el agua. Pocos momentos más y se ocultará por completo. La noche se aproxima y las luces comienzan a brillar en la lejanía, sobre la ladera de la colina. Más allá de la ciudad, informe y nebulosa, y en el silencioso refugio de los árboles que cercan el campanario del pueblo, los recuerdos están grabados en piedra y brotan en flores sencillas, que crecen entre el césped, entrelazadas con enredaderas alrededor de montículos de tierra. En la ciudad y en el pueblo, las ventanas y las puertas protegen el frío. Hay buenos montones de leños en la chimenea, rostros alegres, música de voces jóvenes, que todo lo indigno y falso se ha apartado de los lares hogareños, pero admitamos todos los demás recuerdos con ternura y ánimo. Son testigos del tiempo y de toda su consoladora y pacífica certeza, testigos de la historia que une sobre la tierra a los vivos y a los muertos, testigos de la generosa benevolencia y bondad que muchos hombres han tratado de desgarrar en pedazos. Ay, qué emotivos son, Ay, qué ¿verdad? hermoso. Es muy, muy emotivo Sí, súper este cuento bonito. que nos narra. Hermoso, hermoso, porque nos habla precisamente de conservar esos corazones como de niños, que Sí, también hablábamos de eso antes, ¿no? Y, y aprender otra vez a ver el mundo con esa nueva mirada, con esa nueva y vieja mirada, ¿no? De la bondad que hay en los demás, del perdón, del amor y de tener siempre en el recuerdo que aunque ya no estén ciertas personas o ciertos seres queridos con nosotros físicamente, siempre van a permanecer en nuestros corazones y eso nadie nos lo va a quitar. Esos recuerdos que vivimos con ellos siempre van a marcar nuestra existencia y nos debemos de quedar con eso bueno, con eso positivo que lograron dejar en nosotros esos seres maravillosos que pasaron por nuestras vidas, porque tuvimos esa fortuna de tenerlos con nosotros. Entonces, eh, recordemos eso, que la vida es un viaje, hay que aprovecharla, vivirla, valorarla y con ella a todos los que están a nuestro alrededor, porque cada uno de ellos es un maestro de vida en nuestra existencia. sí, y la verdad es que digo, de verdad que siento como que sí, fueron así, que bien atinados los cuentos, porque Bastante. estábamos platicando Ana y yo precisamente de que como cuando crecemos, ese entusiasmo por la Navidad ya no es el mismo. Ya no es el mismo que cuando éramos niños, que cuando nos emocionábamos, que cuando estabas desesperado y contabas los días para que fuera Navidad. Pero cuando vuelves, o sea, me gusta mucho lo que comenta de que no te olvides, aprende de todo lo que tú quisiste tener en Navidad, de todo lo que pensaste, o sea, que hay cosas que uno sabe que realmente sí lo vivimos o fue lo que queríamos vivir. Y de cómo te gustaría que te recordaran en las Navidades y de la experiencia que te gustaría darle a los que están llegando al mundo, a los niños, a tus hijos, a tus sobrinos, a quien sea, ¿no? A los pequeñitos que apenas van llegando, de infundirles ese amor por la Navidad y por lo que significa realmente, más allá de los regalos, lo que significa realmente esa época, una época de perdón, de ayudar a la gente, de reflexionar y de pensar en todo lo que has hecho. Se me hace estos cuentos de Dickens que elegí. Había pensado en otros porque después de Canción de Navidad, Dickens empezó a hacer cada año, cada diciembre, sacaba un cuento. Y la Sí, gente ya estaba esperando cada año el cuento de Dickens, ¿no? Pero estos dos que leí son de antes de Canción de Navidad, que eran más reflexivos, más profundos, más sobre lo que la Navidad significaba para Dickens y se me hacen hermosos. sí. Son preciosos, muy emotivos, muy bonitos y que sin duda te dejan reflexionando. Bastante, ¿eh? Sí, sí lograste con estos dos cuentos mover fibras en el ser y eso es lo que se debe de buscar cuando se comparte una lectura y también a la hora de leerlo. Y creo que lo has Muchas logrado gracias. bastante bien. Muchas, muchas gracias. Em,
Yo creo que también mencionaste algo de las huellas que van dejando algunas. Entonces, yo hace algunos días había hecho un video donde les proponía que dibujaran dos huellas. En la izquierda que pusieran las huellas que han dejado en otros y en la derecha las huellas que otros han dejado en uno y a ambos ponerles gracias, porque también la gratitud es muy importante. Eh, y alivia el alma y también te permite valorar todo lo que tienes y a quienes tienes a tu lado. Entonces, siempre que puedan, agradezcan por todo lo que vayan viviendo, porque son enseñanzas, algunas Sí, más fuertes que otras, pero bueno, siempre está ahí la fortaleza, esa fuerza interior que habita en cada uno de nosotros. sí, incluso este año que fue tan difícil, tan pesado y con tantas pérdidas para muchas personas, Sí, nos dejó mucho. Digo, simplemente todas las personas que nos conocimos este año, por lo mismo, no podíamos salir, no podíamos ir a ningún lado y empezaron todas esas actividades literarias que para, o sí. sea, fue una manera maravillosa de escapar de todo lo que estaba pasando, del encierro, de que ya decía, bueno, no salí, pero sé que voy a ver a las muchachas el fin de semana en el club de lectura, que las voy a ver entre semana. Sí, sí, sí. Me parece que hasta eso hay que agradecer, ¿no? Todo lo que nos tocó vivir este año, todo lo que aprendimos, porque a todos nos tocó de un modo u otro vivirla difícil. Fue un año Sí, muy difícil que ya muchísimo. se está acabando al fin. Ya, por Y fin. ya, por favor. Con que no nos toque el 32 de diciembre, todo está No, perfecto. esperemos que no. Y la verdad es que, como dice, ¿no? Agradecer todo, al menos creo que nos toca a muchos agradecer salud, que es lo que tenemos. Principalmente que todos, que la mayoría de las personas que conocemos o que hemos estado en contacto estamos bien, Sí, y que podemos reunirnos todavía virtualmente, que, o sea, algo que para mí maravilloso que nos dejó este año fue sin duda eso, todas las personas que conocimos gracias a las reuniones literarias, a los clubes de lectura, a los talleres como el que tú hiciste también, me parece maravilloso. Todo lo malo, hay que encontrarle el lado bueno a todo lo malo que está pasando. exacto, sí, sí, sí. Ese mensaje de optimismo me gusta, Eli. Bueno, a ver, ahora yo les voy a leer rápido un último cuento y te vuelvo a ceder la palabra. Claro que sí. La gaviota agasajada. El secreto no solo está en dar, sino en saber qué hay que proporcionar. De otra manera, podemos dañar a la gaviota. Era un día claro y despejado. Una hermosa gaviota sobrevoló la capital de Lu y finalmente se decidió a bajar y posarse en uno de los distritos de la ciudad. Fue notificado de ello el gobernador de Lu y no solo acudió a dar la bienvenida a la gaviota, sino que determinó preparar un festejo para ella. Se dispuso un templo para la situación. Los mejores músicos comenzaron a tocar, pero aquella música atolondraba a la apacible gaviota. Se quemaron sándalos e inciensos, pero aquellos aromas mareaban al ave. Se hicieron largos sacrificios que confundían a la visitante, pero más se le hizo tomar viandas y licores, aun a su pesar, en el afán de agasajarla lo mejor posible. Todo ello a lo largo de varios días, hasta que el animalito murió de tristeza y desolación. El gobernador había agasajado tal como él hubiera anhelado ser agasajado, en vez de ponerse en el lugar de la gaviota. Y bueno, también es importante eso, ¿no? A veces uno dice, bueno, voy a tener estos detalles con tal persona, ¿no? Pero mejor esa persona necesita otro tipo de detalles, otro tipo de regalos que vengan del corazón, del alma. Esos son los más valiosos, los más simbólicos y los que son irrepetibles. Entonces, busquemos que en estas fechas, aunque ya pasó la Navidad, pero que siga ese espíritu navideño y demos de corazón esos regalos que nada puede comprar y no sé, un abrazo, un beso, bueno, abrazos virtuales, besos virtuales por ahora, pero bueno, pueden ser cartas, pueden ser bonitas palabras, algún mensaje gracioso a lo mejor también que le guste a la persona si saben que tiene buen sentido del humor, no sé, cosas que son esos detalles que son invaluables. Y bueno, Sí, sí, te comento. sí, el tiempo también, ¿no? A veces simplemente
10 minutos de dedicarle tu tiempo a alguien, de platicar con alguien para ver cómo está, cómo la ha estado pasando, es invaluable. Sí, sí, sí. Y no sé si quieras comentarnos de tu página, de los clubs de lectura que tienes, de los que van a empezar en enero. Claro, déjame hago mis comerciales, ¿no? Bueno, en enero en Jane Austen México comenzamos el club de Leyendo con dos Lisis, que Ana participa con nosotras, y vamos a estar leyendo La Abadía de Northanger de Jane Austen. Los sábados empezamos el 16 de enero a las 4 de la tarde. De Ok, 4 a 5:30 todos los sábados a partir del 16 de enero. Ese es en Jane Austen México. ok, También en el club de lectura del podcast vamos a empezar el reto lector del año precisamente con este libro, con cuentos de Navidad de Charles Dickens. Empezamos el domingo 10, creo que es 10. ok. Pero en sí las tenemos que empezar a leer como el día 2 de enero. Esos días empezamos. Si quieren participar, me mandan ahí un mensajito, me dejan ahí el comentario en la página o en Instagram también, que es mi mismo usuario, Cartas Elisa, y ya les paso la información y los meto al grupo. Ahí comentamos por WhatsApp todos los capítulos y hasta finales de mes hacemos un Zoom para estar platicando todos y compartir opiniones. De acuerdo. Y creo que ya es todo. Son los únicos comerciales que tenía. Y Bueno, bueno, y y el... cartas a Elisa. bueno, sí, síganme a mí también en mi página. Les comparto frases, comparto recomendaciones de libros, les comparto mi opinión sobre ellos, sobre lo que estoy leyendo, sobre las novedades editoriales que hay. Y hay de vez en cuando uno que otro meme. También sigan la página de Jane Austen México si les gusta Jane Austen. También tenemos mucho contenido nuevo que estamos renovando un poco la página. Ujú. Y el podcast, que es de lector a lector podcast, vamos a retomar el próximo año, en enero, a mediados de enero. Y hay un episodio que quiero recomendar ahorita que se llama La Navidad y la Literatura, que precisamente hablamos sobre Charles Dickens, mucho más, ¿no? De un poco de lo que les estoy platicando. Lo encuentran en Spotify, es de los primeros episodios, y platicamos mucho sobre la vida de Dickens y el significado que él le da a la Navidad y cómo él casi casi es la Navidad personificada, y un poquito más sobre él, así que estaría súper padre que se dieran la vuelta en Spotify. También nos pueden seguir en YouTube porque ya vamos a volver. De acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado. Fue un honor tenerte Al como invitada contrario, especial el día de hoy. Cerramos con broche de oro, literalmente. Esperamos les hayan gustado estos cuentos. También, por favor, sigan Jane Austen Mérida, Jane Austen California, Jane Austen Jalisco, Club de Lectura TJ. Ay, se me está yendo. Bueno, Jane Austen México, Cartas Elisa, Leyendo con dos Lisis también, Hermanas Bronte. México. También está muy, muy padre esa página en Facebook sí. e Instagram. Y eso es para conocer otras autoras también que tienen grandes obras como Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, Agnes Grey, entre otras muchas. Y bueno, les enviamos saludos a todos los que hoy nos vieron. Muchísimas gracias por darse el tiempo, por compartir con nosotros estas palabras navideñas y ojalá les hayan llegado al corazón, que es lo más importante y lo que se busca con cada una de estas tertulias. Y bueno, nos vemos hasta enero. Fue un placer tenerlos a cada uno de ustedes, los que aceptaron la invitación de estar en Letras a Contraluz. De cada uno aprendí yo algo y estoy segura de que uno de los que nos vio también aprendió algo. Entonces, si no lo han visto, también chequen los otros videos. Son tertulias también maravillosas que se va el tiempo rapidísimo. Ahorita ya también se nos fue súper rápido, igual que ayer y que todas las demás. Pero bueno. Ojalá que se pueda repetir y te podamos volver a tener como invitada. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana. Me encanta lo que haces. Admiro Gracias. mucho tu trabajo. De verdad que soy muy fan. Y mil gracias por invitarme. Ay, disculpen que de repente me trabé. No te preocupes. Bueno, pues hasta pronto.